Bueno, como habíamos comentado, muchachos, esta última unidad de la unidad 4 la vamos a ver por video, esperando que sea entendible, ¿de acuerdo? Pues bueno, para esto voy a hacer una presentación y voy a hacer algunos apuntes en tinta, entonces pongan atención, por favor, nada más. Bueno, esta es la unidad 4 de análisis numérico, ¿sale? Esta unidad 4 se le conoce como interpolación, ¿sale? Y bueno, básicamente, ¿qué es la interpolación? La interpolación es encontrar valores, ¿vale?, en una curva a partir de otros puntos ya conocidos. Por ejemplo, conozco estos dos puntos, x0 y x1, y hay una curva por aquí. Y yo quiero conocer cuánto vale este otro punto en un punto x, ¿sale? ¿Cuál es la función? Recuerden que esto es una función f de x. ¿Ok? Bueno, pues esto se le conoce como interpolar para encontrar estos valores. ¿De acuerdo? Ay, disculpen si voy un poco rápido, pero me imagino que ustedes van a poder regresar o adelantar el video de acuerdo a sus necesidades. Bueno, como les iba comentando, con frecuencia, lo voy a leer, con frecuencia se encontrará que se tienen que estimar valores intermedios entre datos definidos por puntos, ¿sale? El método más común que se usa para este propósito es la interpolación polinomial, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que la fórmula para un polinomio general está dada por esta ecuacióncita que está aquí, ¿vale? Esta ecuación, si ustedes se fijan, básicamente tiene puntos o tiene valores que no están multiplicados por una variable, ¿vale? Por ejemplo, si fuera una pura constante, pues estaríamos aquí. Si fuera una línea recta, utilizaríamos hasta este punto. Si fuera una señal cuadrada, hasta este otro punto. O más bien dicho, una cuadrática, una fórmula cuadrática, y después una parábola, una hipérbola, cualquiera de ellas, hasta llegar a un orden n, ¿vale? Por lo tanto, dados n más 1 puntos, hay uno y solo un polinomio de grado n que pasa a través de todos los puntos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una gráfica, ¿vale?, de este punto, y conozco estos puntos y los valores de la función en esos puntos, yo puedo aproximar por medio de alguna de estas funciones. Para el caso en el que yo tenga dos puntos, pues me va a salir que es de orden 1, por lo tanto esto se aproximaría a una línea recta, ¿vale? Como si yo tuviera 3 puntos, pues quiere decir que el orden al que llegaríamos sería 2, ¿sí? Por lo tanto, esto se aproximaría a una función cuadrática. Pero lo que es importante decir es que si yo conozco estos 3 puntos, solamente una función va a pasar por estos 3 puntos, ¿de acuerdo? O si fuera por 2 puntos, solamente una función va a pasar por esos 2 puntos. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, hay solo una línea recta, es decir, un polinomio de primer grado que une 2 puntos. De manera similar, únicamente una parábola une un conjunto de 3 puntos. La interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de enésimo grado que se ajuste a n más 1 puntos. Un ejemplo muy sencillo: si yo tengo 7 puntos, el polinomio al que yo se va a aproximar va a ser de orden, pues sexto, ¿sale? Es decir, la variable independiente va a ser de orden 6. Este polinomio entonces proporciona una fórmula para calcular los valores intermedios. Esa es la parte fundamental. Yo puedo calcular este o este a partir de los diferentes valores que yo tenga. ¿De acuerdo? Ok. Disculpen si me tardo, pero tengo que borrar todo de nuevo. O bueno, no sé si lo tengo que borrar. A ver, déjenme ver. No, no lo tengo que borrar. Ok.
Esto es lo que comentábamos ahorita en la otra diapositiva, ¿no? De forma más bonita. Recuerden, toda esta información está en el chapra. Aunque hay uno y solo un polinomio de enésimo grado que se ajusta a n más 1 puntos, existe una gran variedad de formas matemáticas en las cuales puede expresarse este polinomio. En esta unidad vamos a escribir dos alternativas que son muy adecuadas para implementarse en computadora. Uno de ellos son los polinomios de Newton y los otros son los polinomios de Lagrange. En este video solamente nos vamos a enfocar a los polinomios de Newton, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a explicar esta figurita muy rápida. Es lo que les venía diciendo. Si esto fuera f de x, una función en términos de x, este fuera x0, este fuera x1, yo puedo localizar cualquier punto intermedio conociendo los valores en cada uno de estos puntitos, de la función en cada uno de estos puntos, ¿vale? Lo mismo pasaría aquí, x0, x1, x2, ¿vale? Yo podría localizar este punto en función de todos los valores que yo puedo localizar en esta gráfica, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la interpolación. Lo mismo pasaría con 4 puntos, solamente que esta sería una función de orden o de tercer orden, o lo que es lo mismo, cúbica, ¿vale? Esta sería cuadrática y esta pues sería de primer orden, o solamente tendría el término en x. Ok. Bueno, habiendo dicho esto, los métodos del polinomio de Newton básicamente se basan en las diferencias divididas. Estas diferencias divididas quizás las recuerden porque las vimos en el capítulo de la integración y derivación numérica, ¿vale? Y bueno, el primer paso o la primera forma de encontrar un valor es por medio de la interpolación lineal. La forma más simple de interpolación consiste en unir dos puntos con una línea recta. Dicha técnica se le conoce como interpolación lineal y se ilustra de manera gráfica en la figura. Básicamente, en esta figurita tenemos un punto x0, tenemos un punto x1. Obviamente yo conozco la función que quiero aproximar, ¿vale? Entonces tengo el valor de la función en f de x1, tengo el valor de la función en f de x0, y yo puedo calcular, ¿vale?, el valor de la función en x, en un punto x. Este 1 de aquí, que estoy remarcando ahorita, significa que esta función se está aproximando con una ecuación o con una fórmula o con una línea recta, para ser más específico, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué le ponen el 1? Porque es de orden 1, ¿vale? Entonces, eso significa este pequeño 1 que está aquí, ¿vale? Esa es la nomenclatura que usa Chapra, no quiere decir que siempre la van a ver así, ¿de acuerdo? Entonces, vean o noten que esta fórmula va a estar basada en triángulos semejantes, ¿sale? ¿Ok? Y por lo tanto se puede encontrar sustituyendo solamente estas fórmulas de los triángulos. Como les digo, no es función mía, o no es, en este caso no es la parte importante cómo se obtiene, pero bueno, sería interesante que la revisaran en el Chapra si ustedes tienen dudas. Aquí pues simplemente vamos a poner la fórmula, ¿vale? Y esta de aquí es la fórmula para la interpolación lineal, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, básicamente tiene poquitos términos. Es el valor de la función en el punto x0 más el valor de la función en el punto x1 menos el valor de la función en el punto x0 sobre el rango, que sería de x1 menos x0, por x menos x0, ¿vale? Recuerden que aquí lo que nos va a dar es una ecuación de una recta. De hecho, si ustedes dejan estos valores como si fueran variables, el único que no existe es x, nos quedaría f de x0, que es una constante, más un valor, que sería todo este, ¿vale?, por x, ¿de acuerdo? Y eso es una ecuación de una recta. Recuerden que la ecuación de la recta nos dice que f de x es igual a mx más b,
¿vale? Donde m es la pendiente, pues bueno, todo esto de aquí juega como si fuera la pendiente y todo esto de acá como si fuera b, ¿sale? O despejes más, despejes menos, pero esa es la idea general, ¿vale? Ok, el ejercicio que nos piden aquí de manera muy sencilla es encontrar el logaritmo de la función, ¿vale? De hecho nos dicen, estime el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación lineal. Primero realice el cálculo por interpolación entre el logaritmo natural de 1, que es igual a 0, y el logaritmo natural de 6, que es igual a 1.791759. Ok. Ya nos dan los valores de las funciones y ya me dan también los puntos x. Por ejemplo, x0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque la función que estoy evaluando es el logaritmo natural de x. Por lo tanto, para este, x0 vale un 1. ¿Sale? Y de hecho me están dando la función evaluada en x0. De hecho, si yo evalúo la función en x0, me dicen que es igual a 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es igual a 0. ¿X1 a cuánto va a ser igual? Pues x1 va a ser igual a 6. ¿Están de acuerdo, no? Lo mismo, este que está aquí es la función en logaritmo de x, por lo tanto x toma el valor de 6, sería x1. Y la función evaluada en x1 ya también me la están dando. Sería igual a 1.791759. ¿Vale? Voy a tener que salir tantito de la presentación en orden de, pues bueno, para tratar de usar mi calculadora, ¿vale? Y la función. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo rápido. Voy a usar el MathCAD en este caso, nada más por rapidez. Porque recuerden que con el MathCAD yo puedo poner toda la función. De hecho, voy a poner toda esta función que está aquí. Está un poco lenta la computadora, discúlpenla, está, pues, al mismo tiempo que está haciendo todo esto, está grabando también el video. Entonces pues, le cuesta un poquito de trabajo. ¿Vale? Lo voy a poner en pantalla dividida, ahí para que alcancemos a ver toda la función. ¿Vale? Entonces nos dice que x0 le asigno el valor de 1, ¿vale? x1 le asigno el valor de 6, ¿ok? Nada más para no dejarlo saber, vamos a ver cuál es el logaritmo natural de 2, ¿vale? Me faltó un paréntesis, perdónenme, de 2, y le puse asignar, no igual, ahí está. El valor real o el valor que da el MathCAD con respecto a esto, le voy a poner un poquito más de decimales. No, ¿qué hice? Espérenme. Ya no me acuerdo cómo se le ponen los decimales aquí. Espérenme tantito. Creo que es con clic derecho. Y ponerle propiedades. Y ya no me acuerdo. No me acuerdo ahorita. Bueno, no importa. Vamos a sumar este como valor real, ¿sale? Y ok, ya me dan los valores de los logaritmos, por lo tanto solamente tengo que aplicar la fórmula. En el caso de que no tuviera la fórmula, pues sí, ustedes en su calculadora tienen que poner logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 6, para sacarlo, ¿no? O de la función que estén obteniendo. Ahí va. Por lo tanto, si yo aplico esto, me quedaría... déjenme lo hago bien. F de x, voy a almacenar la función, es logaritmo natural de x. ¿Están de acuerdo? Ok, yo quiero saber el valor. A ese valor le voy a llamar h, por ponerle un nombre, ¿sale? Bueno, no, mejor lo voy a dejar como dice, f1, ¿sale? f1 de... pues f1 nada más. ¿A qué va a ser igual f1? Pues a la función f evaluada en 1, bueno, en x0, para eso le puse las funciones, más f evaluada en x1
menos f evaluada en x0. Si te fijan, estoy siguiendo la fórmula que está aquí. Todo eso entre x1 menos x0, ¿vale? Y esto que multiplica, no, perdón, ya la regué. Y todo esto multiplicado por x. X es el valor donde quieren encontrar la función. En este caso, x va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces sería igual a x menos x0. ¿Sale? Entonces esta x, recuerden, es el valor donde quiero evaluar la función. Y todo esto va a dar igual a 0.358. Si nosotros vamos con el logaritmo natural de 2 sacado con el MATCAT, pues obtendríamos que el resultado es 0.693. ¿De acuerdo? Pues hay una diferencia enorme, pero este es el resultado correcto. ¿Vale? O es el resultado de la aproximación usando una interpolación lineal. Obviamente, muchachos, antes de que digan, está bien chafa, no funciona nada, pues hay que recordar que el logaritmo natural, si yo evalúo esta función f de x, ¿sale? En varios valores de x, por ejemplo, si x fuera, aquí va a marcar un error, pero vamos a guardar este valor que es 0.358. Vamos a graficar nada más la función, que x empiece en 0, ¿vale? Con incrementos muy pequeños de 0.01 hasta llegar a 6, pues nos daríamos cuenta que esta función, pues nada que ver con una línea recta, ¿no? ¿Están de acuerdo? No hay mucho que ver con la línea recta realmente. Entonces, pues por eso la aproximación es rara. De hecho, lo voy a empezar con 1, porque si se fijan se va a la parte negativa, nomás para que sea un poquito mejor. 1 con incrementos de 1.01. Aquí está. Esto, pues yo lo estoy aproximando a una línea recta. Déjenme copiar esto. Copy. No, me lo voy a poner acá, porque acá sí puedo usar mi lapicito. ¿Vale? Aquí está. Aquí está la función, ¿no? Yo estoy agarrando, para que se entienda bien, déjenme le cambio el color a la pluma para que se vea mejor, ¿no? Estoy agarrando este punto y este punto que es un 1 y los estoy uniendo por una línea recta, imagínense que es recta, ¿no? Y estoy sacando el valor aquí. Pues obviamente el valor real está por acá, ¿sale? Aquí. Pues todo esto es el error que tiene la aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, el método lineal van a decir, pues está bien chafa. Pero vamos a ver qué pasa si yo empiezo a acercar este rango. Conforme este rango se vaya aproximando, pues este error se va haciendo más pequeño. Una parte fundamental que tienen la mayoría de las funciones, ¿sale? Es que conforme tú vayas haciendo o graficando valores más pequeños en la variable independiente, ¿sale? Se van aproximando más a una línea recta. Por lo tanto, la interpolación lineal va funcionando mejor. Aunque, pues bueno, realmente tiene sus limitantes, ¿no? La interpolación lineal, de hecho, es la más sencilla, ¿vale? Y bueno, vamos a ver que tiene sus limitantes. Pero aún así, pues sí nos puede dar una buena aproximación siempre y cuando usemos, ¿sale? Un rango menor. Ahora el ejercicio me dice, ¿sabes qué? Utiliza el logaritmo desde 1 al logaritmo 4 para ver qué pasa con el error, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. En el MATCAT, ahorita dijimos que nos dio 0.358, ¿de acuerdo? Vamos a ver la ventaja del MATCAT, la ventaja es esta. Lo voy a anotar aquí nada más para que no se me olvide, 0.358. Este X lo voy a subir un poco. No me dejó.
Ahí está. Y luego voy a poner el valor de 2. ¿Vale? Para que aquí no se descomponga. La gráfica no me interesa mucho. Le voy a poner que x1 ya no vale 6, sino que vale un 4. Vean ahora cómo la aproximación, ¿sale?, se fue haciendo más pequeña, o más bien dicho, cómo este valor es un poquitito más cercano que este otro valor, ¿vale? Es decir, el error se fue disminuyendo. Ok. Bueno, esto lo hice rápido porque con el marker es fácil. Ustedes en su calculadora nada más tienen que poner f de x0, ¿no? Sería f de 1, es decir, logaritmo natural de 1, que es igual a 0, más logaritmo natural de x1, que vale 6, logaritmo natural de 6, no sé cuánto sería. Déjenme lo checo. 1.792, ¿vale? Lo restan con el logaritmo natural de 1, que es 0. x1 menos x0 me daría, x1 vale 6, menos 1 me daría 5. Y 2 menos 1 me quedaría un 1. Y pues bueno, es el valor que se saca, ¿no? ¿Vale? Ok. De hecho, aquí está lo que les iba a enseñar ahorita, en esta diapositiva. ¿Vale? Y ya lo resolvimos, ¿no? Ya vimos que nos da .490 y algo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué se mejoró esa aproximación? Pues por lo que les había comentado, ¿no? La primera aproximación que nosotros hicimos fue desde 1 hasta 6. Pues sí, la línea recta, o más bien dicho, este cacho de la función no es muy lineal que digamos, por lo tanto el error va a ser grande, ¿vale? Pero si yo hago que mi intervalo sea más pequeño, me fui muy chueco, pero bueno, aquí la intención es que vean que aquí hay una línea recta, ¿vale? Ahí está. Este error con respecto a este punto se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Pues porque esto se va pareciendo más a una línea recta. Y si yo lo acercase lo suficiente, pues vamos a encontrar el valor aquí. De hecho, si ustedes checan esto, es bien parecido a la derivada, ¿sale? De hecho, de aquí se basa todo el concepto de la interpolación, se basa en la derivada. Y la derivada, aunque todos no lo crean, se basa de la serie de Taylor que ya revisamos en la unidad 1, ¿sale? Okay. Se fijan, este es el concepto de derivada, encontrar esta pendiente. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, habiendo dicho eso, esto es todo lo que tengo que decir acerca de la aproximación lineal. Básicamente, ¿qué puedo decir de esto? Se ocupan 2 puntos, ¿vale? Y con esos 2 puntos yo ocupo también que saber la función, cuál es el valor en esos 2 puntos, ¿vale? Para poder aproximar. Esto lo podemos usar mucho nosotros en electrónica en la parte de sensores, a la hora de estar trabajando con sensores para el acondicionamiento, ¿no? Porque algunos sensores no son lineales. Si fueran lineales, es decir, si el sensor se comporta en forma de línea recta, como por ejemplo un LM35, es muy sencillo saber que cuando tienes 5 volts te da 150 grados, por ejemplo, y cuando tienes 0 volts tienes 0 grados, ¿vale? Bueno, esto sería, déjenme lo acomodo de nuevo, nada más para que se vea bien, ¿no? En este eje vamos a tener voltaje y en el eje de arriba, perdón, vamos a ponerlo al revés porque es un sensor. Vamos a poner en el eje de abajo temperatura y en el eje de abajo, de arriba, volts, ¿vale? Casi siempre se pone la salida en el eje Y y en el eje X se pone la entrada, ¿no? Pues es bien fácil saber cuánto voltaje hay aquí, ¿no? Si la temperatura fuera la mitad, 75 grados Celsius, por ejemplo, pues el voltaje son 2.5 volts. ¿Por qué es fácil saberlo? Pues porque básicamente esto es una línea recta. Pero hay sensores que no lo tienen así, ¿vale? Que su curva es de este tipo. Entonces es complicado saber cuáles son los valores aquí. Y si yo lo aproximo a una línea recta, pues voy a tener
muchísimo error con respecto al valor real que me está entregando el sensor, ¿vale? Entonces, por eso es importante que sepan hacer esto. Por lo menos en electrónica es una aplicación que yo le veo, bueno, que la he usado bastantes veces, la interpolación. Déjenme borro todo esto. Ahí está. Entonces, ese es el concepto de interpolación. Ok. Ya vimos que, pues sí, la interpolación lineal es muy sencilla y todo lo que uno quiera, pero pues realmente no nos da buenos resultados, ¿sale? La interpolación lineal va a tener mucho error. Para disminuir el error tengo que bajarlo o manejarlo en la región donde parezca más una línea recta, y eso a veces es complicado. Por lo tanto, una estrategia para mejorar la estimación consiste en introducir alguna curvatura a la línea que une los puntos. Si se tienen 3 puntos como datos, estos pueden ajustarse a un polinomio de segundo grado, también conocido como polinomio cuadrático o una parábola. Una forma particularmente conveniente para ello es esta, ¿vale? Aquí de nuevo el subíndice 2 indica que estamos obteniendo una función cuadrática, ¿vale? Y pues bueno, nosotros podríamos decir que el valor del punto que yo quiero aproximar por una aproximación cuadrática va a ser igual a b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0, todo esto por x menos x1, ¿vale? Me van a decir, ¿eso dónde sale o por qué? Todo esto tiene una razón, ¿vale? Esto, si nosotros, esto a final de cuentas, esto que está aquí abajo, estarán de acuerdo que es una aproximación cuadrática, es la fórmula, más bien dicho, es la fórmula cuadrática de cualquier función, ¿vale? Pues bueno, si yo multiplico cada uno de estos términos, ¿vale? Como en este caso, ¿vale? Ya los tengo multiplicados, yo puedo ver que va a haber términos que no tienen x, ¿vale? Por ejemplo, b0. Para encontrar b0, ¿cuánto valdría b0? Pues yo tendría que buscar todos los términos que no tienen x, ¿vale? O que van a salir sin x. Me quedaría que a0, porque es el término que no tiene x, si lo ven, me quedaría igual a b0, porque no tiene x, ¿vale? Más b1 por x0. ¿Por qué me van a decir por qué x0? Pues si x0 sí tiene x. Pues simple y sencillamente porque x0 es un valor, es un punto conocido, ¿vale? Más b2 por x0, x1, y ya serían todos, ¿no? A1, ¿a cuánto me va a quedar igual? Pues A1 son todos los términos que tengan x, pues me quedaría b1x más b2x x0, porque x0 sí tiene valor, pero x no, más, perdón, menos, es también menos b2 por x x1, ¿sale? Este de aquí, y eso valdría A1. ¿Cuánto valdría A2? Pues solamente los términos que tengan cuadrático, y solamente vale B2. ¿Están de acuerdo? B2x cuadrada. Okidoki. Bueno, esto es por eso es importante ver esta forma. Esta forma realmente es igual que esta otra forma, o son el equivalente. Déjenme borro. Ahí va. Sí, solamente es para esta parte, solamente es para que ustedes vean que estas dos funciones, tanto esta como esta, son equivalentes, ¿sale? Son lo mismo. Y por lo menos para los métodos numéricos, para nosotros nos conviene verlo de esta forma, ¿de acuerdo? Y van a decir, pues bueno, el problema ahora es encontrar B0, B1 y B2. Y pues sí, este es el reto ahora, encontrar estos valores B0, B1 y B2. Ok, bueno. Bueno, aquí está el resumen. Lo que intenté sacar yo pues, es esto mismo, ¿sale? Creo que sí lo hice correctamente. Solamente yo le puse los términos con X. Estos son, si se fijan, son los términos sin X.
son los términos que aparece solamente x, y este es el término donde aparece x cuadrada. Ok. Y pues bueno, ya están sacados estos valores. Aquí es importante que chequemos algunas cosas, ¿no? B0 ¿a qué va a ser igual? Pues B0 es igual a la función evaluada en x0. B1, chequen esto, es bien interesante. Esta parte de aquí es la misma forma de ecuación lineal o la misma forma lineal que tenemos en el caso de la interpolación lineal, solamente que en el rango de x1 a x0. Recordemos también, disculpen las líneas, me salen muy feas, ¿no? Es complicado escribir aquí. Recordemos también que para hacer una aproximación cuadrática ocupo 3 puntos, ¿sale? Y entonces este término, lo que quería que entendiéramos bien es que es la aproximación en forma de línea recta de este punto a este otro punto, ¿de acuerdo? Este es el término B1, es la aproximación a la línea recta entre estos dos puntos, ¿ok? Y por último, el término B2, que este sí está más canijillo, ¿vale? De entender. Pero si ustedes se recuerdan la serie de Taylor, es básicamente la segunda derivada de la función, ¿vale? Y pues bueno, se resuelve muy sencillo, sería f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que es un término lineal entre este punto con este otro punto, ¿vale? Menos el término lineal que está de este punto a este otro punto, ¿vale? Sobre todo el rango o más bien dicho, sobre los dos puntos conocidos, el más alto que es x2 y el más bajo que es x0. ¿Ok? Esto es bien importante que sí lo manejemos bien porque ahorita se va a complicar la situación como que vamos a aproximar a funciones más complejas, ¿no? Como cúbicas o cuadráticas o de cualquier orden, ¿no? O de quinto orden o de sexto orden. Ok. Habiendo dicho esto, pues vamos a resolver el mismo problema, ¿sale? Pero usando estos tres puntos, ¿no? Ahora tengo 1, 4 y 6. Lo que dice el chiste es que, lo que dice el problema, perdón, es que básicamente queremos evaluar el polinomio en el punto 2, ¿vale? Saber la función, cuánto vale el logaritmo natural de 2. ¿Ok? Para esto, pues sí, vamos a ocupar de nuevo pues la poderísima calculadora, ¿no? Del MatCat. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a borrar un poquito esto. Me lo hago con esto. Lo primero pues es definir los puntos. Ya sabemos que x0 es igual a un 1. Ya sabemos que x1 es igual a 4. Y ya sabemos que x2 es igual a 6. ¿De acuerdo? Y también sabemos que lo que queremos encontrar es cuando pues, x vale 2. ¿De acuerdo? Es el logaritmo natural de 2. También ya sabemos que nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Y ahora pues hay que sacar los valores. ¿Cuánto vale b0? Pues b0 va a ser igual a la función evaluada en x0. ¿Sale? Y esto sería igual a 0. ¿Por qué? Pues porque el logaritmo natural de 1 es igual a 0. B1, ¿cuánto vale ahora? B1, si se acuerdan, les dije que era la aproximación lineal, o más bien dicho, la interpolación lineal entre x1 y x0. La interpolación lineal se sacaba básicamente era la línea recta, ¿no? Que unía esos dos puntos, o la pendiente. Básicamente es la función en x1 menos la función en x2, perdón, en x0
Y todo eso entre x1 menos x0. Y eso me da un punto 462. ¿De acuerdo? Y B2, ¿a qué era igual? B2 se empezaba a complicar. Pero básicamente lo que les digo es la parte lineal, ¿sale? En f de x2 menos f, ahí la regué, perdón, f de x1, todo esto entre x2 menos x1, ¿vale? Y todo eso menos, no sé por qué no funciona, espérenme, menos la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0, todo eso entre x1 menos x0, y todo esto entre x2 menos x1. Lo voy a bajar un poquito. Y todo eso es igual a menos 0.13. ¿Sale? Ok, todavía no hemos terminado. Estos solamente son B0, B1, B2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nótense que aquí, este término que está aquí, pues también es B1. Lo pueden sustituir para los que son flojos en la calculadora. Pues este sería B1. ¿Sale? Como ustedes lo quieran ver. Yo ahorita por el momento lo voy a dejar así, para que se vea toda la fórmula. Ok. Ahora, ¿qué nos falta? Pues encontrar el valor del logaritmo natural de 2 utilizando estos valores de B0, B1. Para eso, pues voy a ocupar que saberme estas formulitas. No, perdón, esta no. Esta. ¿Vale? La voy a copiar. La corté, perdón. La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Nada más para que no se me olvide. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale entonces el logaritmo natural de 2? Pues voy a poner F2. Perdón. F2 va a ser igual a B0. ¿Estamos de acuerdo? Más B1 que multiplica a x menos x0. ¿Pero cuánto vale x? Pues vale 2 menos x0. ¿Por qué vale 2? Porque es el valor de x donde quiero saber cuánto vale la función. ¿Vale? Todo eso más B2 que multiplica a 2 menos 1, porque eso es lo que vale x0. Fíjense que nada más voy siguiendo la fórmula. Todo esto que multiplica a 2 menos x1 que vale 1. Perdón, es que le estaba poniendo los valores, ¿no? Mejor le voy a poner así, x0. Y aquí le voy a poner menos x1. Ya para no poner los valores, ¿no? Ahí está. Y ahora sí. Me dice que B2... es que aquí no le puse multiplicar. Listo. También aquí no le puse multiplicar. Y espero que ya. Ya está. Este me dice que es la aproximación al logaritmo natural de 2. 721. Tengo mis dudas con este. Por lo tanto voy a abrir tantito el libro. Esto es un ejercicio resuelto del libro. Quiero ver si no me equivoqué en algo. O déjenme ver primero antes que cualquier cosa si las fórmulas están bien. Y parece ser que sí. Todo está bien, al parecer. Pues sí, al menos yo alcanzo a ver que todo está bien. Entonces lo voy a verificar con el libro, ¿sale? Porque sí tengo mis dudas de este ejercicio. Ahí está. Les voy a recordar, yo utilizo el Chapra, es mi libro de referencia. Esto está en el capítulo 17, si no me falla la memoria. Sí, 17. Bueno, de hecho en el 18.
¿vale? Entonces más voy a buscar el resultado del ejercicio. Las imágenes son tomadas de este libro. En el primero no hay problema, si nos da. ¿Vale? Déjenme ver en qué nos equivocamos. Estoy revisando los primeros ejercicios. Este está correcto y este también es correcto. ¿Sale? Que fue el que hicimos del logaritmo natural de 2 hasta 6. Este fue con el logaritmo natural de 1 hasta 4. Y este sí está mal porque me tendría que dar .4620. Ah, no, ese es B1. Esto es B2. Y aquí está el error, ¿no? No me sale correcto esta parte de aquí. Vamos a ver por qué. Me sale menos .13 si no mal recuerdo, ¿no? ¿Sí? Vean, esa es la diferencia. Pero B2 es porque está mal. Vamos a ver por qué. Esto es correcto. Entonces este término está bien. F de x2 menos f de x1 sobre 6 menos no sé qué. 6 menos 4 es correcto. Déjenme ver. Es que no le veo el error aquí. Porque me pude haber equivocado. El error es este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Déjenme verifico, ¿no? ¿Cuánto me da f de x1? 1.38 y f de x2. Nomás estoy verificando los valores para ver si mi MATCAD no me da otro valor diferente, pero no, también. Entonces, no es que me he equivocado en algún signo, no parece ser que no. Estoy verificando. F de x0 no hay problema, si vale 0, eso es lo que vale B0 o 0. B1 vale .462, y este también me da bien. Entonces, ¿por qué estamos mal aquí? Aquí es cuando los ocupo, chavos, pero pues bueno, estamos por video. Ah, ya sé por qué. Aquí le puse x1 y este de acá es hasta x0. Espero que lo hayan notado antes de que yo me diera cuenta, ¿no? Este fue el error. La fórmula. Entonces se checan la fórmula. La fórmula me decía x2 menos x0 y aquí tenía x2 menos x1. ¿De acuerdo? Entonces anótenla bien y bueno, pues que no les pase lo mismo que a mí. Y entonces ese es el valor que debe de obtenerse. De acuerdo al chapter estamos correcto. Y bueno, algo que no hemos visto es el error verdadero. En este caso sabemos cuánto va el logaritmo natural de 2, por lo tanto podemos sacar el error verdadero. Y por la aproximación cuadrática, me dice que es 18.4. ¿Vale? Y vean los errores con la aproximación lineal. ¿Vale? Con la aproximación lineal me daba 33.3 en el caso cuando reducimos el intervalo, o me daba un error de 48.3 cuando usamos el intervalo de 1 a 6. Por lo tanto es una mejora muy muy grande, ¿no? De 48.3 hasta el 18.3. Ok, bueno, aquí está. Déjenme doy F5. Aquí viene la parte interesante de este tema. ¿Vale? Si se fijan, esto está relativamente sencillo, ¿no? Sacar estos valores, estas funciones, está relativamente sencillo. Esto es la parte complicada. ¿Ok? La forma general de los polinomios de Newton. ¿Vale? Hasta el momento nada más hemos visto cuando el polinomio es de orden 1 o cuando el polinomio es de orden 2. ¿Qué pasa con los demás órdenes de los polinomios? Bueno, pues de forma general, ¿vale? Esta es la función del polinomio, ¿vale? Dependiendo de cuál quiera encontrar. Vamos a llegar a que es igual a B0 más B1 por X menos X0 más B2, bueno, aquí lo voy a desarrollar tantito, que sería
B2 por X menos X0 por X menos X1. Voy a desarrollar más B3, siguiendo esto mismo sería X menos X0 por X menos X1 por X menos X2, ¿vale? Si tuviéramos un término 4 de cuarto, pues sería B4 que multiplicaría X menos X0 por X menos X1 por X menos X2 por X menos X3, ¿vale? Y así hasta el infinito para desarrollar esto. Ok, aquí lo interesante es ver esto. ¿Cuánto vale B0? ¿Cuánto vale B1? ¿Cuánto vale 2? ¿Y cuánto vale hasta llegar al término Bn? Ok, cuando yo tengo términos B1, pues saca con la interpolar, bueno, saca con esta formulita siempre, que es la pendiente, si ustedes lo ven, entre un valor y otro. Ok, sí. Déjenme lo explico aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Este primer valor f de o B1 siempre va a ser la pendiente línea recta entre estos dos puntos. ¿Vale? Este término, que sería desde este punto hasta el otro, hasta este otro punto, va a ser complicado de dibujar, pero lo voy a intentar. Sería la aproximación lineal de este punto entre este punto sobre la aproximación lineal de este punto a este punto entre el rango de estos dos puntos. ¿Vale? Este suponiendo que es x0, este es x2, este es x1, este es x3. ¿Sale? Eso me va a valer B1. B2, ¿qué va a ser igual? Pues B2 va a ser la aproximación lineal de aquí a aquí, o más bien dicho, la aproximación cuadrática de este punto a este punto, con la aproximación cuadrática de este punto a este punto sobre todo el rango. ¿Sale? Entonces sí, ya se empieza a complicar. Pero van a ver que no es muy complejo realmente. Es complejo de visualizar, pero es fácil de implementar. ¿Ok? De hecho, aquí está la parte interesante. Déjenme borro todo esto. Estas de acá son la parte interesante. ¿Vale? B0 en qué función está, en función de qué? Pues de x0. B1 va a estar en función de x1 con x0, con esta fórmula. B2 va a estar en función de x2, x1 y x0 usando esta otra fórmula. Y cuando yo tenga más términos, pues yo tengo que usar esta formulita que está acá, o más grande. ¿Vale? No le tengan miedo, va a ser muy sencillo. Vean. De hecho, este libro que es el Chapra ya lo tiene muy interesante. Déjenme borro esto. Esto no me acordaba que había puesto una animación. Okay. Y aquí está. Ahora sí. Lo vamos a entender de manera gráfica. ¿Vale? Si yo tuviera 4 puntos y es una aproximación de tercer orden, yo primero tengo que sacar las funciones en los diferentes puntos, ¿no? F de x0, f de x1, f de x2 y f de x3. Lo primero que tengo que hacer es sacar la parte lineal entre cada uno de ellos, ¿sí lo ven? Que sería f, ¿cómo lo ponemos? Bueno, vamos a ver, supongamos que primero hacemos este. Me quedaría ese puntito que le voy a llamar B algo. Para no confundirlos, mejor le voy a poner otro nombre. No se me ocurren mucho los nombres, pero bueno, le voy a poner G. ¿Sale? Donde G va a ser f de x1 menos f de x2, perdón, f de x0 sobre x1 menos x0. Y encontramos este primer valor. F de x2 a qué es igual, pues a f de x1 por f, y está en función de x2 y x1. ¿Cuánto va a quedar? Pues va a quedar f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y ya tendríamos este otro valor. ¿Cómo va a quedar este término que está aquí? F de x3, 2. Pues me quedaría, le voy a poner G2, va a ser igual a f de x3 menos f de x1, 2, perdón, sobre x3 menos x2.
Y ya encontramos este término se llama G. Me le quito el 1 para no confundirlos. Ahí va. Ahí está el G. Este término se llama G1. Este término se llama G2. Por ponerle nombre nada más, ¿sale? Y con estos valores yo puedo encontrar este otro término. A este le voy a poner J. Y a este le voy a llamar J1. ¿A qué sería igual J? Pues J sería a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, ¿vale? Menos la función en x1 menos la función en x0 sobre x1 menos x0 y todo esto entre x2 menos x0. Si se fijan fue lo que hicimos en la aproximación pasada, ¿no? ¿Sí? O lo que es lo mismo, j va a ser igual a G1 menos G2 entre x2 menos x0. Y me equivoqué, no es G2, es G. Nada más. J1 ¿a qué va a ser igual? Déjenme borro todo esto. Ustedes recuerden, tienen el video, lo pueden atrasar, lo pueden adelantar. Voy a borrar todo. Creo que es más fácil si lo borro con este. ¿Vale? ¿A qué va a ser igual J1? Perdón. ¿A qué sería igual J1? Pues J1, que sería este término, recordémoslo, sería igual a f de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x1 menos la función en x2 menos la función en x1. Todo esto entre x1, entre x2 menos x1. Todo esto en el rango que es x3 menos x1. O lo que es lo mismo, J1 sería igual a G2 menos G1 entre x3 menos x1. ¿Vale? Y si yo tuviera que encontrar otro valor, pues ya sería más complejo, ¿no? Porque sería J1 menos J sobre x3 menos x0. ¿Sale? Este de acá. Y así me puedo ir hasta el infinito. Entonces es bien interesante que esta tabla la aprendan a usar. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo vean. Voy a quitar todo. Ahí está. Ahí está. Este es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio en el cual me dice los datos x0 es igual a 1, x1 es igual a 4, x2 es igual a 6. Y se utilizaron para estimar logaritmo natural de Dios mediante una parábola. Ahora agregamos un cuarto punto que sería x3 igual a 5. ¿Vale? O lo que es lo mismo, vamos a dibujarlo porque aquí el libro trae un errorcito, bueno, un error, pero no los quiero confundir. Yo diría que x0 es igual a, bueno, voy a tratar de graficar la función, más o menos algo así, ¿no? La función x0, x1, x2 y por último x3. Aquí pareciera que x3 es igual a 5 y x2 es igual a 6. Yo en lo particular me acomodo a que vayan por orden de cómo van creciendo, ¿no? Por lo tanto, x0 es igual a 1, perdón, sí es igual a 1, x1 es igual a 4, x2 es igual a 5 y por último x3 es igual a 6. ¿Vale? Lo voy a acomodar mejor. x0 es igual a 1, perdón, aquí siempre me equivoco. Ahí está. x1 es igual a 4, x2 es igual a 5, aunque aquí diga que x3 es igual a 5, yo me acomodo a ponerlos en orden ascendentes. Y x3 va a ser igual a 6. Ahí está. Ok, con esto vamos a resolverlo utilizando las fórmulas que están acá. ¿De acuerdo? Para esto, de nuevo, voy a tener que ir hacia mi
el MATCAD para intentar resolverlo. ¿Vale? Voy a borrar esto. Todo esto. Ya no sé dónde quedó mi mouse. Perdón. Ahí está. ¿Vale? Vamos a empezar con los valores. X0 es un 1. X1 es un 4. X2 es un 5. Y X3 es un 6. ¿Vale? Lo primero que tenemos que sacar son estos valorcitos. Recuérdenlo. ¿Vale? Y hay que ver a qué es igual cada uno de ellos. Esto es algo que ya no me acuerdo muy bien. ¿Cuánto vale B0? B0 no hay ningún problema. B0 va a ser igual a la función evaluada en X0. ¿Sale? Bueno, perdón, aquí me falta insertar la función. La función de X es igual al logaritmo natural de X. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale f de x b0? Pues va a valer 0. ¿Ok? ¿Cuánto vale b1? Pues b1 siempre va a valer, recuerden que es el término lineal, entre x1 menos la función en x0. Todo eso entre x1 menos x0. Ahí está, ya lo tenemos. B2 no va a cambiar tampoco, va a ser igual a déjenme acuerdo nada más. Déjenme ver, tengo que llegar según yo hasta este punto. Vamos a ver si no me equivoco. Sería f de x2 déjenme checo algo. Tengo que ver la diapositiva. Porque aquí ya la estoy regando en algo. No tenemos más valores. No, pareciera que no, porque tiene que ser. B1 siempre está en función de los dos primeros valores. B2 siempre va a estar en función de los de las tres primeras líneas. Entonces estoy bien, voy bien. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? A que B0 siempre está en función nada más de X0, B1 siempre está en función de X1 con X0, B2 siempre va a estar en función de X2, X1 y X3, y X0, perdón. F de X1, todo eso entre X2 menos X1, todo eso menos F de X1 menos F de X0, ¿de acuerdo? Todo eso entre X1 menos X0, ¿de acuerdo? Y todo esto entre X2 menos X0. De hecho, ya lo tenemos. ¿Cuánto valía? ¿No? Ahí está. Sí. Más recordemos que aquí ya cambié X2 vale 5. ¿Y B3 a qué va a ser igual? Pues ahora sí viene la parte interesante. Voy a copiar y pegar porque me va a flojera escribir. ¿Vale? Ahí está. Ahorita lo acomodo, ¿eh? Recuerden que se va a hacer dos veces esto, porque tienen que salir todos los valores. Entonces sería menos todo esto. Pero aquí voy a empezar con f de x3, f de x2. Este sería x3, este sería x2, este sería x2, este sería x1, este sería x2, este sería x1, ¿vale?
Este de aquí sería x3 menos x1. ¿Sale? Si se fijan, estoy haciendo lo mismo pero moviéndome de punto, un punto más arriba. Este quedaría exactamente así como está. Pero todo esto ¿entre qué? Entre x3 menos x1. Y según yo, todo este sería el resultado de B3. Vamos a verificarlo para no regarla, ¿no? Antes de que avance más, déjenme verificar estos resultados con el chapra. Y bueno, déjenme voy un poquito más adelante. Y serían, aquí está, ¿no? Punto 4620. Punto 4620. Este no tiene sentido. Este vale 0. ¿Sale? Este vale... lo hace diferente. Este no está sacando B1, B2. Está sacando las funciones. Entonces, lo que tengo que encontrar es cuánto vale B1, B2. Aquí están. No le tengamos miedo, ¿no? Aquí está. El primero, B1, vale 0. B0, perdón, vale 0. B1 vale .462. B2 vale 0.05187. Esto no me está gustando mucho porque según yo le está tomando como x36, x26 y eso para mí está mal. Entonces ahorita lo verificamos, ¿vale? X6 X2 lo está tomando como 6 y para mí eso no es correcto. Para mí el correcto es que X2 sea 5. ¿Okay? Pero está saliendo un poquito diferente. Pero según yo al final debe salir lo mismo, ¿vale? Y por último, punto 7865. Ok, no es posible comparar los resultados. ¿De acuerdo? No es posible comparar los resultados puesto que él toma diferente las X. ¿Vale? Ok. Lo que sí es posible es recordarnos. Déjenme lo checo acá. Entonces acuérdense que dijimos que fn de x es igual a b0 más b1 por x menos x1, si no mal recuerdo, más b2 por x menos x1 por x menos x2, todo eso más b3 por x menos x1. Aquí no me acuerdo si ahorita lo voy a tener que checar. Dejen mejor primero lo checo. ¿Vale? El único problema es que lo tengo... sí es con x0. Me equivoqué de nuevo. Discúlpenme. Vamos a corregirlo. Y no es que esté mal, sino que ya no sé cómo quitar estos. No me da la opción. Espérenme. Déjenme ver si lo puedo quitar desde aquí. Sí, ahí está. Ahí está. Espérenme a ver si. Ahí va. Sino que esto va a ser igual a fn, que en este caso sería 3, porque recuerden que estamos de orden 3, de x sería igual a b0 más b1 que multiplica a x menos x0 más b2 que multiplica a x menos x0 por x menos x1. Lo que me había equivocado es que se le había puesto x1. Y por último b3 que multiplica a x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. ¿Vale? Entonces, ahora sí, esta ecuación que voy a copiar, ¿vale? Para ver si se puede pegar en el MatCat.
Déjenme ver si se puede pegar. Me lo escribí en forma de función y no me sirve mucho, ¿no? Entonces, déjenme hago esto así, pequeñito, pero con mayor zoom para ver esa ecuación. Lo interesante es ver esa ecuación, ¿sale? Sin que estorbe tanto. Déjenme hago esto más pequeñito. Ahí está, ya se alcanza a ver bien. ¿Vale? Ok, porque ya tengo todos estos valores, ya tengo B0. Entonces, F3 va a ser igual a ¿qué? A B0, ya lo tengo, más B1, que ya tengo, por X, que yo sé que es un 2, menos X0, más B2, que multiplica a X, que yo sé que es un 2, menos X0, que vale 1, pero bueno, lo estoy poniendo con la literal, por X, que vale 2, menos X1, ese lo tengo, más B3, que multiplica, no estoy poniendo la multiplicación, entonces voy a marcar errores como hace rato aquí. B3 que multiplica a 2 menos X, disculpen el correo, por X0 por 2 menos X1 por 2 menos X2. Ahí está. Y entonces el resultado me da 1.034. Según mis nervios, esto es lo correcto. ¿Sale? Aunque va a estar diferente que con el Chapra por cómo tomé los valores yo. Y me está preocupando porque realmente es una diferencia grande. Y solamente porque yo tomé los valores diferentes. Déjenme ver por qué. Porque no debería dar este valor tan raro. Estoy pensando. X0, X1 y X2. No entiendo por qué. A ver, bueno. Esto está bien, las operaciones están bien, solamente que aquí van a ver la diferencia. Si yo convierto que este vale 6 y que este vale un 5. Según yo con esto me tiene que dar lo mismo que el Chapra y me da peor. O peor. Y peor es peor que peor. Y según yo debería estar correcto. Nada más busqué el acomodo. Esto está bien. Déjenme ver porque está raro esto. Que según yo esto es lo correcto. Pero se va a dar muy diferente. Porque el logaritmo natural de 2 si es .693, entonces sí le da mucho más cercano a él que a mí. Pero ¿por qué si él tomó los valores raros? Déjame ver si no me equivoqué en algo. Aquí de nuevo. X3 menos X1. Esto el rango sería X0.
y déjenme lo regreso a como estaba. Creo que me quedó peor. Desde x2 a x0, desde x1 a x0. Y pareciera que estamos peor, ¿no? Y peor es peor que peor. Déjenme checar en qué me pude haber equivocado de nuevo. x3 menos x1 está correcto. Es f de x3, sí. Ah, aquí miren. Aquí la regué. Esto es f de x1. Pero aún así nos actualiza este valor, lo cual es raro. Vamos a ver si no me equivoqué en otros valores. No, aquí pareciera que sí está bien. Pero ahí está. Como que no se actualizó, le tuve que volver a dar igual. ¿Sale? Entonces sí, errores que tengo son errores de vista. Entonces nomás hay que checar bien las fórmulas. Y bueno, vean que este es un valor muy aproximado a lo que le dio al Chapra. Es que realmente el orden no debería de afectarlo. Entonces, el error principal fue, bueno, ustedes lo pueden regresar, es que este valor tenía x2 y que este valor también estaba en x1, ¿sale? Entonces, esto es más o menos lo que es la interpolación. Se puede hacer de más grados, siguiendo estas mismas reglitas, ¿sale? Entonces, pues esto sería más o menos, creo que ya todo con respecto a este video. Si tienen algunas dudas me pueden preguntar, pero lo más interesante es lo que les vengo comentando, ¿no? Hay que hacer algunos ejercicios y van a ver que no es tan complejo de resolver esto, ¿no? En especial entender esto es lo primordial. Entender estos puntos de aquí, ¿no? Cómo se obtienen los valores en cada uno de ellos, ¿no? Y que es muy sencillo. Ok, bueno, pues esto sería pues todo. Espero que sí le entiendan, y si no, pues que me digan, ¿no? Bueno, voy a pausar esto ya, voy a parar.